Muy bien, continuamos con las temáticas de soberanía y hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es el UCC o Universal Commercial Code, Código Comercial Uniforme. Como se puede ver aquí en la imagen que comparto, son 9 artículos o 9 capítulos, aunque el 2 tiene 2A también, el 4 tiene 4A, ¿sí? Pero no todos son, digamos, relevantes para todas las cosas, ¿sí? Es importante entenderlo, como estuve explicando con anterioridad, porque de él derivan todos los conceptos del derecho de almirantazgo, o sea, todo lo que es ley marítima, el derecho de los contratos, eh, todo lo que tiene que ver en comercio. Así que, bueno, es importante. El Código Comercial Uniforme, que yo sepa, no existe en español. Traducirlo sería todo un trabajo. Pero digamos que he extraído los aspectos más importantes desde mi punto de vista, ¿sí? También es cierto que el lenguaje es muy complejo y a veces hay que cotejarlo tanto con las especificaciones del propio código, porque te pone vocabulario también, si no lo entiendes, como con el lenguaje jurídico, por ejemplo, con el Diccionario Black Law. Entonces aquí, por ejemplo, he reseñado que los puntos más interesantes a tener en consideración son el artículo 1, el 3, por ejemplo, el 7, el 8, en algunos casos el 9 y el 6, el 4. Es decir, depende de lo que estemos buscando, ¿no? Porque todo lo que son disposiciones generales es cuestiones que tienen que ver con contratos en términos generales. El 2 son ventas, el 2A es arrendamientos, el tercero son instrumentos negociables. Cuando hablamos de instrumentos es cualquier cosa que pueda entrar en negocio, en comercio. El 4 es cuestiones bancarias, ¿sí? El 4A es transferencia de fondos. El 5 son lo que ellos llaman cartas de crédito, ¿sí? O documentos de préstamos o securities. Hello, ¿quién está por ahí? Judith. Hola. Después el 6 es sobre transferencias muy grandes, ¿sí? O ventas grandes. El 7 son recibos de depósito, conocimientos de embarque y otros documentos de título. Como vemos, utiliza la palabra ¿cómo es? Embarque. ¿Por qué? Porque comercio es todo cuestión ley marítima, ¿no? A ver, 8 son valores de inversión y 9 operaciones garantizadas. O sea, es lo que también se llama securities, que es el hecho de que tiene que haber una ganancia o un beneficio. Esto es también lo que se llama, ¿cómo se dice? Ay, condicionamiento, aceptación condicional por valor. ¿Sí? Es decir, que cualquier acuerdo que haces es que los dos tenemos que sacar algún beneficio. Esa es la base de un contrato. Hay varios puntos de contrato que en otro momento lo explicaré, que son aspectos generales que tiene que tener un contrato. O sea, la transparencia de los puntos en un contrato tiene que estar todo bien especificado. No me puedes decir aquí X cosa, pero después me vas a hablar de cosas que no están escritas en el contrato. Si no están escritas en el contrato, no es válido. Sí, tiene que estar todo especificado. La persona que establece un contrato tiene que ser menor de edad, tiene que estar firmado, ¿sí? Tiene que tratar, por ejemplo, con la ficción jurídica. Un contrato no lo hace una persona real, sino una ficción jurídica, es decir, tu identidad jurídica, por así decirlo. Bueno, sí, en varios puntos, cuestiones importantes en los contratos. Los contratos, por ser contratos y tratar entre dos individuos, se consideran ley. Bueno, pero eso ya lo explicaré en otro momento. Ahora el punto clave aquí es entender que todo esto sirve, como digo, para contratos, para cualquier cuestión en comercio y por tanto ley. Pues digamos que no es ley en el término de la ley natural ni la ley de Dios, pero en el sistema en el que nos estamos moviendo actualmente, esta sería la ley más importante a conocer. Porque como todo es comercio, desde mover tu vehículo, el negocio que tienes, tu documentación, tu vivienda, cualquier cosa que uno pueda pensar que tiene que ver con la cuestión del Estado es comercio, porque los Estados son corporaciones, entonces todo está metido en comercio. ¿Vale? Entonces uno de los puntos aquí, por ejemplo, que yo he resumido, como digo, no voy a poner todo y tampoco vale la pena ponerlo todo. Lo importante es poner al menos, he elegido los puntos y de hecho de lo que tengo aquí también voy a saltear algunas cosas porque tampoco es que sean funcionales, ¿sí? Me quedo con
pongo lo que más resulte práctico, digamos, ¿sí? O sea, funcional, ¿no? Me voy a saltar el parámetro que se suele poner en el documento, ¿sí? Lo voy a poner aquí en un dibujito rápidamente para que se vea. A ver. Cuando se escribe, ¿sí? Un parámetro del UCC se pone UCC, o si quiere lo pone con puntos, ¿sí? Universal Commercial Code, se pone el paragraph, ¿sí? El símbolo de paragraph o de capítulo, ¿sí? Y luego se pone el código del UCC. Si es, por ejemplo, el capítulo 1, ¿sí? Del código 1, como ven, va del 1 al 9, ¿sí? Y después la sección, que puede ser 203, y no significa que sean cientos, sino que se utiliza una cifra de 3 números para que ellos después con el tiempo puedan ampliar, ¿sí? Entonces pueden tener más opciones, no se quedan limitadas a solamente estas. Entonces, a veces, por ejemplo, sigue siendo 217 y cuando llega a 233 pasa al 301, 302, o sea que no tienes que esperar que llegue de 233 hasta el 300, ¿vale? Entonces a veces parece que hay más, pero no son tantos. Bien, entonces para aclarar ahí cómo se lee, ¿sí? Y cómo también lo debería escribir uno cuando va a hacer pues, una respuesta jurídica. Lógico que no les sorprenda que si alguien lo lee no entienda ni papa. Es decir, dirá, ¿este código qué es? Eso no significa que no sea legal. Ya es problema del quien no lo puede interpretar. Si es problema de un juez, ya es problema de un abogado, no es problema de uno. Ya es problema de él que no esté capacitado para poder entender el lenguaje del UCC. De hecho, le está haciendo un favor porque si es en español, como digo, el UCC no existe en español. Entonces, por eso aquí lo traduzco al español. Uno de los primeros puntos que he señalado, por ejemplo, es el UCC parágrafo, sí, parágrafo 1 del capítulo 1, que es el 103, ¿sí? Que dice, uniforma las leyes, las diferentes leyes de sus diversas jurisdicciones para poder someterlas al comercio y los contratos. Todo donde esté vinculado a contrato o comercio está bajo el UCC. Entonces, lo que encontramos aquí es que el UCC 1103 lo que hace es uniformar. ¿Qué significa uniformar? Hacer que todos estén en la misma línea. O sea, podemos tener un sistema, por ejemplo, de códigos de los bancos, ¿no? Entonces los bancos tienen un sistema jurídico, ¿no? Ley bancaria. Tenemos también, por ejemplo, los aspectos, como digo, de los contratos. Podemos tener, por ejemplo, también los asuntos, por ejemplo, de derechos internacional, ¿no? Derecho internacional público, derecho internacional privado. Podemos tener derecho de cuestiones mercantiles, podemos tener derecho de cuestiones militares, derecho militar, cuestiones militares. Podemos, o sea, todas las cosas donde hay dinero de por medio, lo que hace es uniformarlos. Quiere decir que a todos los sujetos los pone en una misma línea. Eso es a lo que se está refiriendo hablando en nuestras palabras, ¿no? Y la llama leyes, aunque en realidad no son leyes, ¿no? Son sistemas legales, ¿vale? Entonces son jurisdicciones completamente distintas que no tienen nada que ver el uno con lo otro, pero como están metidas en contrato y están metidas en comercio, porque hay dinero de por medio, entonces todos quedan dentro de la misma jurisdicción. Por ejemplo, la ley bíblica o la ley natural no tiene nada que ver con dinero, entonces no las puedes incorporar en la ley comercial, pero el derecho internacional sí, el derecho de los países, la constitución, todas esas cosas sí están metidas ahí, aunque oficialmente, digamos que la mayoría, digamos que la inmensa mayoría de los abogados no lo saben, ¿sí? Puede que los jueces tengan una noción, pero también tienen que repasarlo. Y en muchos casos, salvo que estén en Estados Unidos, les importa poco porque nadie va a invocar el UCC porque no se le enseña eso a los abogados, ¿no? Bien, entonces eso es un punto para tener en consideración. El 104, ¿sí? Ahora empiezo con el capítulo 1, ¿no? El 104, por ejemplo, explica que ninguna legislación posterior respecto de la materia del UCC la podrá derogar, salvo que se pueda abordar razonablemente. Es decir, está diciendo que las cosas que se han establecido en el UCC, por ejemplo, creo que una de las últimas, había una modificación en el 2001, me parece que otra modificación del UCC en el 2015 creo que fue. Entonces se agregan algunos parámetros y algunos se han modificado, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el 1308 no existía antes. Existía el 1207, entonces quitaron el 1207 y lo pusieron como 1308 y lo modificaron. Entonces, es bueno a veces pues también tener conocimiento de ese tipo de cambios para saberlo, ¿no? Entonces uno también va a internet y te vas a cuestión, en Google lo buscas, UCC y te sale. Hay una página donde no tienes que descargártelo todo, sino que directamente te sale, ¿sí? Y de hecho también hay páginas donde, lógico que está la pestañita para que uno lo ponga a traducir, ¿no? Porque ya de por sí, aunque sepas inglés, de todas maneras es complicado entenderlo. Entonces ahí te explica también cuestiones jurídicas un poquito mejor. De todas maneras no está muy explicado, por eso es bueno que presten atención a esto, porque puede que en algún momento les pueda ser de utilidad y no es muy fácil entenderlo en internet. No es el tipo de cosas que vas por ahí o que descargas un libro en Amazon y te lo explica. O sea, esto que les estoy explicando ahora no es el tipo de cosas que se encuentran por ahí explicadas, ¿vale? Y de hecho hay mucha gente que habla de temas de ley natural y no maneja sino 3, 4 códigos de estos. Sí, sí mucho. Entonces, si aparecen legislaciones posteriores, no van a abrogar las que son del UCC originales, ¿vale? No las pueden abolir. Salvo que sea razonable. Quiere decir que esto es como los impuestos, te los bajan por un lado, pero los tienes que subir por otro lado, porque siempre tiene que haber un equilibrio en la ley, no pueden quitar una jurisdicción, una normativa que está amparando o está protegiendo algo o está sancionando algo, porque entonces queda un vacío ahí, se tiene que explicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, para cubrir las diferentes secciones, pues tiene que haber un punto, ¿no? A alguien se le está metiendo el audio. Andrés, se te está metiendo el audio. Luego el 1108 es un poquito más complejo, pero tiene que ver es con la firma electrónica. Si a veces les ha pasado, no sé si es en Argentina o en México, lo habrán visto, bueno, en República Dominicana, pero aquí se ve mucho el tema de la firma electrónica desde hace ya un par de años. Y en Estados Unidos también hay un sistema. Lo que pasa es que, a ver, aquí lo puse, sí, es el Paragraph 7001. También el US Code del 2010, o sea, que es el que estableció el Congreso de los Estados Unidos, pero eso es aplicable para cuestiones de los Estados Unidos, ¿vale? Eso es un más complejo. También de la regulación de la Comunidad Europea, también está el 910 del 2014, los servicios digitales. Entonces ellos tienen su propia regulación, pero aquí, por ejemplo, se podría decir que puede aplicar, porque es por parte del UCC, a cualquier país que esté bajo un sistema de comercio que esté registrado en los Estados Unidos. Entonces, bueno, cuestiones en general. Uno de los puntos principales es que no se puede obligar a las personas a realizar una firma digital. Porque se ha observado en España que en los últimos años, cada cosa, últimamente casi todo te lo hacen que lo hagas digitalmente y que tengas una firma digital. O sea que si tú quieres firmar un documento, no, tiene que ser digitalmente. Entonces, eso es un problema también en el sentido de la privacidad y en el sentido del control que tienes tú sobre tu propia firma, que es tu poder, ¿vale? Bueno, no voy a entrar demasiado en detalles sobre esto. Ahora el parágrafo 2.1 es sobre terminología, algunos términos importantes para conocerlos que son aplicables para el UCC, pero también son aplicables para entenderlos en cualquier ámbito jurídico, ¿vale? Entonces hay que entender que lo jurídico, lo mercantil, como digo, es lo mismo, ¿vale? O sea, no es lo mismo en sí, pero para los efectos del uso jurídico es como si fuese lo mismo, la terminología, ¿vale? Porque como expliqué, todas estas cuestiones son uniformadas, quiere decir que son puestas de igual manera, ¿sí? Con una única forma, un único nivel, un único sistema, que es el UCC, que es el que los controla, como explica ahí el 103. Entonces, en la terminología, por ejemplo, tenemos aggrieved party, quiere decir la parte agraviada. Cuando ustedes vean que dice parte, sí, en español, aquella parte o la parte de esta o la parte que demanda o la parte que está siendo demandada o la parte de la empresa, cuando utilizan la palabra parte, ¿sí? Del inglés party, tiene otros significados también. En inglés tiene muchos significados, pero se refiere pues a la sección. O sea, puede ser un individuo de carne y huesos, o que lógicamente tiene una ficción jurídica, pues sino cómo interactúa. O una corporación como tal, como una empresa, digamos, ¿no? Que ya es un grupo de diferentes personas representadas, digamos, dentro de un ente. Entonces ahí, por ejemplo, la terminología es 1-201,
entre comillas, entre paréntesis B, entre paréntesis 2. Esa es la palabra para explicarlo. Entonces, si te vas al UCC y que si a lo mejor te escriben un documento y ponen parte agraviada, uno dice, parte agraviada, bueno, a lo mejor no lo entiende, pero si no lo entendieses, te vas ahí, ¿sí? Al UCC 1-201, entre paréntesis B, sección B, el punto 2 que te explica esa terminología y ahí te dice, la parte agraviada significa esto y esto, se refiere a tal, tal, tal. Entonces te explica ciertos términos para el que no entiende. Porque es que todo esto es como un rollo de hechizos, son un montón de palabras que no significan lo que uno cree que significa. Luego también está la explicación sobre la palabra, lo que es fault. ¿Sí? Fault es falla, pero se refiere a un daño causado. ¿Sí? Entonces es el que ha causado un daño o el que ha sido dañado. En términos bíblicos sería algo como decir el que ha transgredido o sobre quien ha pecado, ¿no? Entonces hay que ver la definición en cada caso, ¿no? También puede utilizarse delito, ¿sí? Pero hay que ver cuál es la terminología en cada sección. Por ejemplo, en España se quitó la palabra falta, ¿sí? Se bajó de categoría hace unos años, entonces están faltas graves, faltas leves, delito grave, entonces hay que ver, y según eso, pues como es otro sistema jurídico, se le dan otros valores, ¿no? Después, ¿qué significa la palabra genuino? ¿Sí? Es algo que es único y que no ha sido manipulado, o sea, que es un documento puro y original, ¿sí? Entonces, como digo, hay palabras que para nosotros significan algo, pero hay que entender que en la terminología jurídica, que es lo mismo que la terminología bancaria, que es lo mismo que la terminología de contratos, que es lo mismo que la terminología de comercio, es una cosa distinta. Nuestro lenguaje común es una cosa, el lenguaje ahí es totalmente distinto, aunque nosotros creamos que conocemos esas palabras, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, la palabra parte o partido, que es lo mismo. Luego está la palabra persona, que lo he explicado yo muchas veces, ¿sí? Que quiere decir corporación. Luego está registro, o en inglés record, o sea, algo que queda registrado. Luego está el derecho de remedy. Remedy es lo que nosotros podríamos llamar como resarcir, ¿sí? Algunos llaman resarcir, que es cuando a ti te tienen que compensar. En otros lugares lo llaman compensación, o sea, el derecho a ser compensado, ¿sí? Económicamente hablando, ¿no? Y luego eso está incluido en la definición de derecho. Es decir, dentro del sistema comercial, el remedio que te tienen que dar o que te tienen que compensar se considera derecho. Es un derecho, ¿vale? O sea que está implícito, ¿sí? Está implícito la cuestión del derecho dentro del remedio que tienen que darte cuando se ha violado el contrato y cosas similares. Entonces, es importante entenderlo, porque lo mismo lo vamos a ver en nuestros términos. Se está metiendo el audio tuyo, André. Gracias. Que es lo mismo, que es lo que hay que entender también en cualquier otro ámbito del derecho, que la justicia, lo que se llama la justicia, ¿sí? Es darle a cada uno lo suyo, y la palabra ius. Entonces, si a ti te dañan, la otra parte, the other party, la otra parte, tiene que darte lo que es tu derecho. ¿Cuál es tu derecho? Un remedio, o sea, un remedio que se va a causar. ¿Cuál es el remedio? Económico. Entonces, como es comercio, pues se establece una cuestión económica. No es como la ley de Moisés, que a lo mejor le daban, yo qué sé, 30 latigazos. ¿Y a mí de qué me sirve que a otra persona que me ha defraudado en una cuestión de un negocio le den 30 latigazos? Si eso económicamente no me sirve nada. Eso es más bien venganza. Yo no saco nada con eso. En comercio no sirve castigar a una persona dándole latigazos, ¿no? O apedrearlo. ¿Yo qué saco con eso? Entonces son cuestiones distintas, ¿no? Aparte, el que transgrede para consigo mismo es su problema, ¿no? Cuando le dañas a otro tienes que compensarle, la compensación, ¿no? Como decía, a una virgen, por ejemplo, en la ley de Moisés, la desfloraba a un hombre, entonces o bien la aceptaba como esposa y al padre le daba 100 piezas de plata, o la apedreaban, ¿sí? Entonces, eran cuestiones distintas, ¿no? Hay que ver cómo cada jurisdicción maneja cosas diferentes, pero el comercio es dinero, ¿sí? Eso es lo que hay que entender. Luego, el 1202 es cuando a ti para que te lo pongan va a ser raro, pero uno, por ejemplo, que quiere hacer un aviso de algo, por ejemplo, mandas una notificación de alguna cosa, entonces pones el UCC 1202 para avisar. Puede ser que pongas un aviso online en una página, por ejemplo, archives.com, o sea, archives.com, que son
cosas que quedan registradas, no tienes que registrarlo con nadie, las registras online para que en cualquier caso te digan, no, ¿y dónde está el registro de eso? Y dices, no, hay un registro público. Meten el enlace y ahí está el registro público. O das un aviso de cualquier cosa. Decir, mira, a partir de ahora voy a andar, yo qué sé, con mi carro, en vez de 4 levas voy a ir con 3, para que lo sepan. Entonces, mandas una carta y pones abajo, úsese 202. Ellos que se busquen la vida para averiguar qué significa, qué significa. O pones entre comillas, perdón, entre paréntesis, aviso o notificación. Aviso al agente superior, aviso al menor. Eso también existía en la ley, en el derecho, bueno, existen diferentes, ¿no? Incluso puedes agregar también una frase en latín de que se avisa desde el mayor al menor, al minus al majoris, o al revés, o sea, desde el menor hasta el menor, del menor hasta el mayor o del mayor hasta el menor. Otra cosa muy importante, y que en esto digo que pienso que se resume la mayoría de aspectos que tienen que ver con todas las leyes que implican la interacción entre las personas en la traditio, ¿sí? O sea, en el intercambio de cosas. Lo primero, la buena fe. Y lo segundo, el honor. Eso lo vamos a encontrar en todo. De hecho, en los 10 mandamientos hay por lo menos 3 normativas que están relacionadas con el honor, ¿sí? Entonces, siempre, o sea, una cosa que es importante también considerar que nos sirve como defensa es, por ejemplo, el 1203, que dice que siempre se presupone la inocencia, antes que nada, no como Brasil, que es al revés. Primero el culpable hasta que se muestre que es lo contrario. No. En la mayoría de partes del mundo es primero, ante cualquier circunstancia, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, lo mismo es aquí y se puede utilizar para cuestiones jurídicas, ¿no? Como es comercio, dice, bueno, si están tratando conmigo como si yo fuese un ser comercial, bueno, lo primero, tienen que tener pruebas de lo que dicen. Entonces, 1206 es que, ante todo, la inocencia. Yo soy inocente hasta que ustedes me puedan demostrar que no lo soy. Entonces, lo mismo también tiene que ver con el 1203, que es la obligación de buena fe. Entonces, lo vamos a encontrar también en el 1308, dice, todo contrato impone la buena fe en su formación y modificación. Quiere decir que si tú estás viendo un documento, por ejemplo, haces un contrato, yo que sé, con Movistar Telefónica o yo que sé, una empresa de tal, y en algún momento te quieren molestar o tú te quieres quejar con ellos o te quieren demandar porque no les pagaste una factura o lo que sea, y tú vas al contrato y te encuentras que en el contrato hay cosas que no tienen que ver con la buena fe, que se espera que ellos establezcan un contrato, o que no hay honestidad, el contrato queda anulado, aunque ellos tengan un montón de abogados, ¿sí? No sirve, porque la cuestión es un contrato viciado, no es válido. Entonces, si encuentras que se está haciendo algo que no viene con buenas intenciones, ¿sí? Entonces, esto es importante también entenderlo, ¿sí? Que por ejemplo, el 1203 dice obligación de buena fe en el desarrollo. Bueno, desarrollo es un contrato, o sea, un contrato con alguien, un contrato de vivienda, un contrato de comprar alguna cosa, lo que sea, un documento que escribes. Muchas veces los contratos son unilaterales, ¿no? Son contratos de adhesión, como por ejemplo cuando te abres una cuenta bancaria o haces un contrato para una línea telefónica o lo que sea. Tú no haces el contrato, ¿sí? Lo hace otro. Igual en cambio, en un contrato de vivienda, por ejemplo, a lo mejor llegas a un acuerdo con el que te la alquila y si hay alguna cláusula la pueden reajustar. Mira, esta cláusula de aquí que dice, no, ¿te parece si la modificamos? Bueno, se puede hablar, ¿sí? Entonces es un contrato de dos partes, es un contrato justo. Lo puedes revisar, lo puedes modificar, pero muchas veces, por ejemplo, las empresas, las compañías de agua, de luz, de teléfono, de bancos, demás, o en propio Estado, porque todo lo que te mandan de documentos son contratos, son propuestas de contrato, no son cosas legales, a menos de que que haya dañado a alguien, ¿no? Entonces, todo lo que te mandan es una propuesta y ahí vas a encontrar pues los puntos que tiene que haber el desarrollo de que se ha hecho y que son contratos de adhesión, o sea, te lo imponen, porque a ti no te mandan el contrato y dicen, ¿usted está de acuerdo con esto? No, con esta cláusula no, cámbiela. No, ellos te dicen simplemente firma sí o no, ¿sí? O sí, como las multas, te las quieren hacer que te las comas sí o sí. Bueno, si tú no estás de acuerdo, dicen, no, no me interesa pagar esta propuesta de contrato. Entonces, todo eso es también importante entenderlo. Un contrato de adhesión es que te lo quieren imponer. Pero ¿cómo vas a imponer un contrato si es un contrato? O sea, es un trato que tenemos que hacer entre dos personas. Si no, esto es una dictadura, me estás obligando. Entonces, si tú me obligas, es effect
coactus, se dice en latín, bajo coacción. Entonces, si es bajo coacción no es válido. Entonces, yo tengo que ver si lo que el documento que me estás mandando, lo que sea, a mí me beneficia. O sea, si no es un contrato, tiene que beneficiarnos a las dos partes. Y si yo veo aquí cosas que a mí me perjudican, no lo tengo por qué aceptar. Entonces, hay el derecho a contratar libremente y también de rechazar libremente cualquier contrato. Entonces, si a mí me dice el Estado que yo tengo que pagar no sé qué tal cosa por unos impuestos de tal, le digo, no me interesa este contrato que me está ofreciendo porque yo no salgo beneficiado, ¿no? Pero claro, hay que conocer todos los parámetros, ¿no? Entonces, el desarrollo del contrato tiene que tener una buena fe, no está hecho para hacerte trampa, ¿sí? Muchos de los contratos de las empresas, las multinacionales, del Estado y demás, tienen trampa. O sea, que en realidad lo que quieren o sea, están basadas en la usura, no están basadas en un contrato justo. La actuación del contrato también es importante. ¿Cuál es el propósito que tiene el contrato? El desempeño, cómo se va a desarrollar y el rendimiento, ¿vale? Y tiene, como digo aquí, tiene que haber beneficios. Si hacemos un contrato entre dos partes, yo cumplo con mi parte. ¿Y cuál es tu parte? ¿Tú con qué parte vas a cumplir tú? ¿Qué me beneficia a mí el contrato que me quieres imponer? ¿No? Lo que se ve, como digo, por los contratos de adhesión que pasa mucho con el Estado y con los bancos, que te ponen, y también los servicios, ¿no? Agua, luz, demás, que te imponen sus contratos sin que tú tengas opción de poder refutar cualquier cláusula, ¿no? Entonces, ya de por sí, ese tipo de contratos eh, tienen trampa. Entonces, uno los puede refutar en su debido momento si quiere, por el propio hecho de su naturaleza. No están hechos de buena fe. Bueno, 206, como digo, presunción de inocencia. Se presupone, antes de cualquier circunstancia, lo primero se da por sentado que la persona es inocente, ¿no? Ha pasado mucho con policías, precisamente eso. Actúan presuponiendo que eres culpable. Dice, no, soy inocente hasta que tú demuestres que no lo soy, ¿no? Luego tenemos casos como el UCC 13001, la aplicabilidad territorial de la ley, aplicabilidad territorial de la ley aplicable. Es entender cuál es la región que es aplicable para una demanda o para una situación. Por ejemplo, cada jurisdicción tiene sus límites, se suele decir, ¿no? En el lenguaje jurídico. Entonces, si hay una causa, hay una situación, hay que ver cuál es la sección que lo va a manejar, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que voy a demandar a una empresa y tengo que asegurarme exactamente esa empresa dónde está registrada y cuál es la jurisdicción que gestiona incluso en esa localidad. Sí, me pasó, por ejemplo, con una empresa de aerolíneas que está registrada en la City de Londres, que no es necesariamente lo mismo que cualquier otra zona de Londres, ni es ni lo mismo que cualquier cosa de región de Inglaterra, ni es lo mismo que cualquier región de Gran Bretaña. Y dentro de la jurisdicción hay que ver cuál la gestión que está más cerca y después cuál es el apartado dentro de esa institución jurídica o del negociado jurídico que abordaría eso. Si no eres específico en ese tipo de cosas, ellos como que pasan por algo el documento, no es conmigo. No te van a hacer el favor de decir, espera, mira, mándalo a tal sección que eso es con ellos. A lo mejor en algunos países, pero otros, lamentablemente, la cuestión jurídica es un negocio. Se ha vuelto un negocio de los últimos 100 años. Entonces, cada minuto de tiempo significa dinero. Es una cosa que uno va a ir entendiendo lentamente cuando vas entendiendo sobre la ley, ¿sí? Los últimos siglo y medio, 2 siglos, te das cuenta de que es un negocio. Por tanto, si no va a salir beneficiado un abogado, si no va a salir beneficiado un juez, ellos no van a gastar tiempo ni un secretario en cosas que a ellos no les implica beneficio económico. Entonces, cualquier cuestión jurídica, primero tiene que ver si cuesta lo suficiente como para abrir la demanda, porque si no lo mandan a otros casos más pequeños, ¿sí? A otras jurisdicciones, y dicen, si solamente tiene que ver con una cuestión de más de $10,000 o 10,000 libras o lo que sea, entonces sí lo gestionamos. Si no, búscate una empresa que te lo haga, porque para nosotros es un gasto y tenemos que repartirnos entre nosotros los beneficios. Suena un poco triste y decepcionante, pero así es como funciona, ¿no? En muchos lugares. No es el arte de la ley o cosas así, no. Es una cuestión de negocios, ¿vale? Entonces, por eso es importante que uno sepa aplicar debidamente las cosas y poner todo en su debido lugar para evitarles que se hagan los locos, ¿sí? Y digan, no, es que esto no es no hay aplicabilidad territorial porque esto no es para, no es para con nosotros, esto es para otra sección. Entonces, si te equivocas,
Y ellos no te van a estar respondiendo, amigo, escribir. Pero voy a escribirle al señor este que me escribió para hacer el favor de explicarle que no es aquí. No, porque los 20 minutos que él se toma ahí, tiene que descontarlo de cuánto él cobra por minuto, cuánto va a cobrar por letra o por palabra, como hace un notario, que te va a cobrar, en algunos lugares te cobra, no te cobra por tiempo de redacción, te va a cobrar por cada palabra, ¿sí? O por cada letra. Entonces, esto es importante entenderlo porque lamentablemente es así su negocio, ¿vale? Voy a hacer un segundito porque veo que Andri ya ha hecho un par de preguntas. A ver. Crónicas, a ver, pones aquí segunda de Crónica 9. El comercio y los negocios siempre han sido una parte medular de la humanidad desde tiempos antiguos. Exacto. Por eso se llama traditio, de ahí viene la palabra tradición y de ahí trading. Si han escuchado la palabra trading, es como se llama al intercambio de monedas en cripto. ¿Sí? Y también de ahí vienen muchas otras definiciones. ¿Sí? A ver, pones aquí Isaías 23. Se podría decir que la parte marítima es la que mejor negocio y suministro dan a un país y es la mejor opción para negociar nuestra libertad y soberanía. Bueno, son dos cosas. Por un lado, si bien la ley marítima en toda su extensión más amplia, que no es solo marítimo, que es la ley del almirantazgo, que tiene que ver con negocios y suministros, en efecto es lo que mejor funciona para una nación y para negociar y en términos generales, así es. Ahora, en lo que respecta a nuestra libertad y soberanía, nos sirve como herramienta, pero la mejor, por encima de toda la ley natural y la ley que se puede extraer de la Biblia. Esa en realidad es la mejor. Pero de todas maneras nos sirve también esta. Nos sirve el derecho romano y el derecho comercial es más bien como para interactuar con el sistema, más que para nuestra libertad. ¿Sí? Porque nosotros no necesitamos libertad si no somos seres comerciales. Servir porque estamos en un sistema con el que hay que interactuar. Entonces, si nos salimos del sistema al 100%, se hace muy complicado, especialmente ahora que todo se quiere digitalizar. La moneda se quiere digitalizar, los documentos se quieren digitalizar. Entonces, no puedes interactuar con nada ni con nadie si te sales completamente del sistema. Te toca, pues, vivir en tu propia tierra, desconectado de todo lo demás y valerte 100%, o sea, enteramente de ti mismo. O sea, que olvídate hasta de pagar internet y no utilizar ni el WhatsApp ni el correo electrónico. Entonces, es complicado. ¿Vale? Porque no puedes tampoco valerte del dinero. Entonces, como de momento tenemos que jugar dentro del sistema, pues la mejor regla dentro del sistema es utilizar y conocer el UCC, así como otros parámetros, pero por lo menos esto nos sirve dentro del sistema, ¿vale? A ver, una más y continúo. Dice aquí Mateo 5:25. La buena fe es llegar a un acuerdo o redactar en los contratos con transparencia, lealtad y actitud honesta para que no haya problemas en el futuro. Claro, entonces es algo que uno debe hacer en un contrato, pero con muchos de los contratos uno no suele firmar. ¿Quién de ustedes se la pasa firmando contratos o documentos? Más bien, o sea, redactándolos. Más bien firma uno cosas que a uno le imponen o le obligan o digamos que entre comillas les toca, hasta para la renta de una vivienda. Entonces, lo bueno es que uno siempre analice debidamente todas las palabras, por si acaso, ¿sí? Y, y considere que por encima de todo tiene que por encima de todo prima la honestidad y la buena fe en cualquier cosa que se vaya a hacer en un contrato. Igual que y por tanto en cualquier cuestión comercial o de intercambio. ¿Vale? Es eso, sin afectar a nadie, claro. Y fíjate que esto es un ejemplo del derecho natural, solo que llevado al comercio. Es simplemente para que el comercio también se regule de forma honesta. Bueno, continúo por aquí con el aviso, buena fe, presunción de inocencia, territorialidad. Aquí está, por ejemplo, el 1304. Todo contrato impone la buena fe en su formación y modificación. Más o menos lo mismo lo que dice también el 1203. Luego dice el 1305 se debe dar remedy de manera justa. Remedy, como remedio, como digo, es compensación. ¿Sí? Entonces, que debe haber. ¿Sí o qué? Entonces, si te afectan en algo, tú estás en tu derecho, por eso el UCC 1201B33 arriba, que dice que tienes todo el derecho de exigir compensación económica si te han causado algún tipo de daño en un intercambio que se ha hecho. ¿Sí? Y eso incluye para nosotros, para que, o sea, si nosotros no trabajamos en cuestiones con mercancías,
en realidad poco nos importa estrictamente entenderlo con esas palabras. Pero como sí nos interesa en el sentido de nuestra interacción con el Estado y nuestra interacción con el banco, y especialmente con cuestiones de contratos que nos ponen, pues sí es bueno que, que lo conozcamos, porque nosotros podemos demandar o hacer una contrademanda, podemos rechazar contratos, podemos bloquear, o sea, podemos hacer muchas cosas entendiendo esto, ¿no? Bueno, 1307 se refiere a lo que a primera instancia se da a entender por un documento. En latín se dice prima facie. ¿Sí? Luego, uno de los más importantes que lo utiliza mucho gente soberana es el antiguo 1207, que ahora es el 1308, que es la protección de los derechos o los derechos reservados, right reserved. Entonces, con este es bueno que cuando nosotros escribimos un documento, ponemos nuestra firma, pongamos el 1308. Yo siempre lo hago, nunca escribo un documento, ni siquiera un correo electrónico, sin poner el 1308, porque protege automáticamente todos mis derechos ante cualquier presunción, cualquier cosa que se quiera tomar en mi contra, que se quiera sacar una palabra de contexto, lo que sea. Yo protejo todos mis derechos y lo aviso, de manera que si en algún momento hay algún problema le digo, ¿me dejas ver el documento? Digo, mira aquí abajo, ves que dice 1308, tú no puedes estar molestando porque yo ya reservé todos los derechos, en el sentido de comercio está todo protegido, ¿vale? Entonces es bueno considerar el 1308 como uno de los como si fuese parte de tu firma. Cuando tengas la firma, abajo 1308, ¿sí? Importante. De hecho, puedes poner en español, a lo mejor para no complicar mucho. Inglés es más de comercio, pero, por ejemplo, poner bajo demanda o poner, por ejemplo, sí, podría ser, algunos lo hacen con la firma, ponen autógrafo no negociable o cosas así, ¿no? Bueno, en caso de cumplimiento de obligaciones por el contrato, las cuestiones están referidas en el 13010, perdón, en el 1310. La explicación de lo que significa buena fe, registro electrónico, registro, etcétera, pues están en el 213. Las obligaciones generales entre las partes que firman un contrato están en el 2301. Cuando un contrato tiene cuando el contrato en sí es abusivo o tiene términos o conceptos o pautas que dices, te está pasando la raya con esto, ¿no? Que como dije, se ve mucho en los contratos de adhesión o unilaterales. Entonces, que hace que se niegue a cumplir el contrato, ¿sí? Sección A. Esto lo vamos en el 2308. ¿Sí? Tú dices, escribe y dices, no, usted está obligado con este contrato. Dice, sí, pero mira, esta cláusula que pusiste aquí, esto es un abuso. ¿Sí? Ya no estamos hablando solamente de la falta de buena fe y la falta de honor, sino que te estás pasando con lo que quieres aquí. Por ejemplo, si no me ha pagado en 2 meses una renta de $300, me tienes que pagar 30,000. ¿De dónde sacas tú esa exageración de lo vas a multiplicar por 100 así? No, eso es abusivo. O sea, aquí entonces, esta cláusula que estás poniendo aquí es abusiva, no te la pienso aceptar. Entonces pongo UCC 2301, cláusula abusiva. ¿Sí? Otra cosa también, por ejemplo, es el 2610, que es cuando se repudia un contrato. Por ejemplo, me pasó en una ocasión con un banco que ellos cerraron la cuenta sin dar aviso. O también, no me acuerdo qué otro caso también pasó. Y ellos tienen que dar un aviso. Primero tienen que decir, mira, ha pasado tal cosa y vamos a cerrar la cuenta porque pasa X o Y cosa. Entonces ellos primero tienen que presentarte una información. Tiene que haber, lo ven como dice aquí, notificación. ¿Sí? Tienen que mandarme 1202, que no lo van a mandar porque ellos no manejan, no entienden de eso. Pero ellos tienen que mandar una notificación. A lo mejor no lo mandan con un 1202, pero sí que me deberían escribir para avisar. No pueden simplemente cerrar la cuenta sin avisar, aunque ellos digan, no, es que vimos que hiciste un movimiento extraño. Me lo dicen ahora después de cerrarme la cuenta. No, me lo tienen que mandar antes de decir, sí, mira, vamos a cerrar la cuenta porque pasó esto y lo que sea. O sea, hay razones por las cuales puedan cerrar una cuenta. Entonces, eso se llama repudio de contrato. ¿Sí? O yo mismo digo, mira, señores, esta cláusula que tengo aquí, tengo una contratación con ustedes, dice que vamos a una permanencia telefónica durante 12 meses, pero yo veo aquí que hay unas cosas que no me gustan, entonces voy a repudiar el contrato. Llevo con ustedes solo 3 meses, pero no me interesa seguir. Entonces, porque si no, van a empezar a buscar excusas por dónde te siguen cobrando, aunque te corten la línea, te van a seguir cobrando, luego te van a querer
mandar abogados para que les pagues y agregar interés. Entonces dices, mire, para que la cosa quede claro, mandas un UCC 2610, dice repudio el contrato porque hay, por ejemplo, cláusula abusiva, términos abusivos, falta de buena fe, deshonor, puntos que ya hemos mencionado, ¿no? Cosas así. Bueno. Incluso puedes recurrir a un recurso por incumplimiento, que es el UCC 2610B o el C, ¿sí? Que es que recurres, ¿sí? a unas pautas de contrato porque han incumplido alguna de las cláusulas, o te lo pueden hacer a ti. No, señor, usted ha incumplido estas cláusulas. Entonces, pues uno va mirando por dónde. Es bueno por eso a veces echarle un doble vistazo a los contratos que uno firma. Especialmente incluso después. Dice, lo firmé sin pensar, no importa. Si tú pusiste el UCC 1308, que es, como expliqué aquí, la protección de los derechos reservados, no te preocupes. Incluso hay otro código que voy a explicar también ahora, importante para uno protegerse ante cualquier arbitrariedad o cosas injustas. O sea, ahora, si uno es el que está haciendo algo injusto, pues otra cosa, ¿no? La cuestión es defenderse uno ante la injusticia. O exigir si uno quiere, porque como es un juego de negocios, tú me quieres sacar dinero por un lado, pues juguemos a que yo también te saco un dinero por un lado, utilizo tus propias herramientas, ¿no? Sobre pagos periódicos, alquileres y transacciones, bueno, okay. Después terminología sobre qué significa cancelación, qué significa unidad comercial, qué significa culpa o incumplimiento o falta, qué significa bienes, arrendamiento, acuerdo de contrato. Bueno, mucha de la terminología la van a encontrar en el 2A 103, parte 1, ¿vale? Ahí van a encontrar mucho de lo que son definiciones, igual que van a encontrar mucha terminología en el 1201, significado. Es bueno conocerlo para uno decir, con razón me escribieron esta palabra que no significa lo que yo pensaba. Entonces, es más importante, independientemente de que el que escribió el documento o les escribió a ustedes el documento, lo han programado en el significado de una palabra, es más importante que ustedes sepan qué significa esa palabra en el UCC, porque tiene más valor. Y eso también hace que si ustedes encuentran que hay algo aquí raro, digan, me la jugaron aquí con esta palabra, ¿qué puedo hacer? Pues te vas a la etimología de la palabra y la desarmas. Eso quiere decir que si yo leo en un documento, por ejemplo, que dice, digamos, bienes, ¿no? O aquí la H, ¿no? El 2A 1031H, que habla de los bienes. Muy bien. Entonces, ellos utilizan las palabras bienes, y bienes esto, y bienes lo otro, y bienes para referirse a un montón de cosas. Y si uno lo mira por encima y dice, pues tiene razón. Pero, si no lo puedes refutar, porque según la terminología tienen razón, dices, pues me voy a ir a la etimología. ¿Sí? Porque la etimología es anterior a la palabra de comercio. La palabra, por ejemplo, bien, en el sentido de propiedad o cuestión comercial o carga o mercancía, es algo que tiene menos de 200 años. Antes la palabra bien era algo positivo, ¿sí? Tu bien. Entonces te puedes ir a la etimología, la palabra bien, que en español, por ejemplo, se remonta al castellano de bla, 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 yo qué sé, del siglo VIII, y entonces dices, no, es que esta palabra antes de que significase esto, significaba tal cosa. No recomiendo que hagan esto con fines de trampa. Esto es que uno se defienda ante las arbitrariedades y la injusticia, ¿vale? Reclamaciones, por ejemplo, 2A, garantías y compromisos. Otra cosa también aquí que tiene que ver con el derecho comercial en sí, como estaba explicando, es el 2A 4011, que dice, quien daña el contrato que está sometido al UCC, ¿sí? Al Código Comercial Uniforme, siendo que éste impone a cada parte la obligación de que la expectativa de la otra de recibir un rendimiento debido no se vea afectada, ¿sí? Y pone el punto 4. Entre comerciantes, la razonabilidad de los motivos de inseguridad y la suficiencia de cualquier garantía ofrecida deben determinarse de acuerdo con estándares comerciales. ¿Qué es lo que está diciendo? El punto 1 me está diciendo que lo que se espera de un contrato es que yo reciba un beneficio, pues dice la expectativa. Yo estoy esperando ganar algo con este contrato, pero si es que está ganando es el otro, la telefónica o el de la luz, y yo no gano nada,
Entonces no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, me cortaron la luz, pero me siguen cobrando. Espera, a ver. La expectativa es que yo también tengo un beneficio, pero si me estás cortando, pero me estás cobrando, cóbrame hasta donde me cortaste la luz, pero no me sigas cobrando si ya no estoy recibiendo ningún servicio, ¿no? Entonces tiene una expectativa también de rendimiento. Eso lo esperan también los que están dándote un servicio. Entonces te dan el agua, o te traen el gas, o te dan, yo qué sé. Entonces ellos esperan ganar, que tú les pagues, ¿no? O sea, están esperando ese rendimiento, pero tú también tienes que verte que también a ti te beneficie lo que se está haciendo. Entonces, tiene que haber siempre una cuestión ambivalente en que las dos partes de un contrato salgan beneficiadas, ¿vale? Aunque ellos digan, no, es que incumpliste tal, sí, pero es que aquí dice que tú me tienes que dar cierta cosa y yo te tengo que dar la otra, pero tú dices que yo incumplí, pero tú también incumpliste, entonces los dos hemos incumplido el contrato, no me puedes exigir nada. Entonces queda anulado porque aunque yo lo haya incumplido primero, tú también lo incumpliste. Entonces, también hay una ¿cómo se dice? Una misiva, una premisa en derecho que dice una injuria no justifica otra injuria. Entonces, si yo te daño, pero tú también me dañas, ya que vamos a reclamar, tú me diste una cachetada, yo te doy otra cachetada. Pero si tú me dañas y yo voy directamente a la ley y dije, no, yo no me he vengado, entonces la ley actúa. ¿Me explico? Ahora dice, entre comerciantes la razonabilidad de los motivos de inseguridad. Cuando dice seguridad se refiere a que tú tienes una garantía de recibir dinero. No tiene nada que ver con seguridad social ni con alguien que vigila, ¿vale? Eso es lo que significa en términos comerciales la palabra seguridad. Así que cuando escuchen seguridad social, tiene que ver con dinero, ¿vale? Una garantía económica. Y la suficiencia de cualquier garantía, ¿sí? Garantía que es algo que se pone en depósito o un registro que se pone en depósito o un nombre o algo, ¿sí? Que a la persona le da una seguridad de que va a estar ganando algún tipo de beneficio en especies o en dinero, ¿sí? Todo esto se va a hacer según estándares comerciales, ¿vale? Entonces todo se va a basar en las pautas de cómo funciona el comercio. Esa es la regla. ¿Vale? Eso es lo que tiene que imperar. ¿Cómo funciona en términos comerciales, en cuestión de intercambio? Pues es bueno conocer estos puntos. Luego está el 2A 531, ¿sí? Como ven está la sección 1, 1A, 1, 1A, 3, bueno, etcétera. Que en términos generales se refiere al daño a un bien, ¿sí? Pero es para casos de arrendamiento. El lugar de pago, donde se va a realizar un pago, bueno, en cualquier caso, si lo quieren usar es el 311. Terminología incorrecta, es bueno también tenerlo en consideración. En el caso de Estados Unidos hay un apartado pues, para casos de Estados Unidos que yo también lo he utilizado genéricamente, que es fictitious grammar. Quiere decir que la gramática, o sea, fictitious grammar quiere decir gramática ficticia, pero se está refiriendo al hecho de que la literatura que estás utilizando, o sea, la forma de tu expresión gramatical, lo que me estás escribiendo en el documento, ¿sí? Es extraño. Estás utilizando unas palabras que no se entienden, que no tienen lógica. Incluso en casos jurídicos, incluso en demandas ante un juez, basta que si ustedes se ven entre la espada y la pared, dicen, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, y simplemente basta, no entiendo. Si no entiendes, no hay nada que se pueda discutir contigo, ¿sí? Si no entiendes. Entonces lo mismo es si reciben, por ejemplo, un documento y se ven entre la espada y la pared y no saben qué responder, simplemente mandan un documento y dicen, mire, he recibido esto, no lo entiendo, no entiendo esta terminología, os lo devuelvo. Y ya está. ¿Sí? Simple, ahí puede decir, no, usted le debe al Estado $4,000. Mire, es que aquí hay unas palabras que no entiendo. ¿Qué van a hacer? Te van a pagar un abogado para que te explique. Y se le, mira, le devuelve este documento que creo que lo mandó a la dirección equivocada, ¿sí? Y no entiendo la terminología. Bien, entonces esto es importante también entenderlo. Toda la terminología tiene que ser clara. Si ustedes no entienden la terminología en un documento, tienen dudas, lo refutan con el hecho mismo. O sea, no es que sea aceptable, pero está justificado que digan, no entiendo la terminología, no sé lo que me estás diciendo. Yo no manejo estas definiciones, ¿vale? Aunque a lo mejor sí lo entiendo. O sea, a lo mejor están entre la espalda, pero no saben qué es lo que están queriendo imponer. En todo caso, también hay que entender la parte, por ejemplo, de lo que dice el Código Comercial Uniforme, y esto lo uso mucho, que a veces hay una cuestión
en las terminologías y el uso que se usa de la forma escrita, y es que cuanto más nos vayamos a lo natural siempre va a imperar sobre lo artificial. Lo antiguo va a imperar sobre lo nuevo. Sí, aunque sea ex novo, es decir, que tratan de que lo nuevo sustituya principios antiguos, dicen no, no vas a sustituir principios antiguos de la misma manera que una normativa que se inventen unos políticos ahora no puede imperar por encima de la opinión del común. O sea, si el 99% de la población piensa y dice tal cosa, da igual lo que diga el 1%, aunque estén en el Senado, en la Cámara de Representantes, o etcétera. Es irrelevante. O sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero si la mayoría dice no estoy de acuerdo, no tiene validez, ¿no? Entonces hay cuestiones lógicas. Lo mismo a la hora de escribir. No es lo mismo que escribas algo en la computadora a que lo escribas con máquina, a máquina antigua. La escritura de máquina siempre va a prevalecer, va a tener una mayor preponderancia al lado de la máquina, de lo que es impreso desde la computadora con la impresora láser o burbuja. Y lo mismo, si tienes una cuestión escrita o lo escribes a mano, siempre lo que vas a escribir a mano va a tener mucho más valor. De hecho, tú puedes llegar a un acuerdo con alguien cogiendo una servilleta y escribiendo un documento y firmándolo. Estamos de acuerdo, listo, y lo mandas. Y aunque haya sido escrito en una servilleta y puesta la firma, es válido, aunque ya sea una servilleta. ¿Sí? Y hay contratos que se han hecho en una servilleta. ¿Vale? Las palabras prevalecen sobre los números también, aunque el problema de las palabras es que se las lleva el viento. Por eso es importante que cualquier cosa por escrito. A mí me pasa mucho que cuando me hacen una llamada les digo, lo que me quieras decir, me lo mandas por un documento, me lo mandas por correo electrónico. Porque me lo dices y va a quedar en el aire, ¿sí? Pero si está por escrito, entonces podemos hablar de contrato, pero yo no puedo hacer un contrato por llamada telefónica porque no hay ni testigo de lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces todo tiene que ser por escrito. ¿Qué más? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, a ver. Vale, voy a poner un... Ah, bueno, ya nos queda mucho. Ya estamos terminando, sí. O lo mismo que dije en el caso de que tienes el derecho a defenderte, está el UCC 3119, aviso de derecho a defender una acción. Acción, en estos términos, se refiere a la resolución de una cuestión jurídica o al desarrollo de una cuestión jurídica, que es como puede ser una demanda o una defensa. A ver, esto se puede usar en el caso de que no se haga una notificación para poder emprender una defensa sobre una acusación. Bueno. El 3, por ejemplo, 303, lo que expliqué sobre que aceptación condicional por valor o aceptación por valor. Es cuando se da una cosa a cambio de otra que se presupone del mismo valor como el dinero. Entonces, si vamos a hacer un contrato, yo tengo que ganar algo. Si no, no tiene ninguna lógica. Tiene que haber yo lo acepto, ¿sí? Lo acepto si tú me das algo. Entonces, a veces puede pasar con un policía, puede pasar con una demanda. Yo acepto si saco algo con esto, si no, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, un policía, salvo que venga a darte un consejo sobre algo que estás, alguna amenaza, que sería agente de paz, si no viene con esas intenciones de proteger y de ayudar, entonces está viniendo es con intereses corporativos, no viene como agente de paz, sino como agente corporativo. Si viene como agente corporativo, cualquier cosa que interactúe contigo tiene que ser con un documento jurídico, tiene que presentarte un documento de un juez, o si no, él está actuando como si fuese de la Gestapo, de las SS, un nazi, no puede estar haciendo lo que le da la gana. ¿Sí? O viene a proteger, a servir para el beneficio de uno, o si no está viniendo como agente corporativo. Si viene como agente corporativo, tiene que presentar sí o sí un documento de lo que quiere hacer. Entonces tú le dices, señor, si viene como agente corporativo, entonces yo quiero ver la aceptación condicional por valor. Tú me dices que tengo que acompañarte a hacer tal cosa, a abrir mi maleta, lo que sea. No. ¿Qué gano yo con esto? Porque tú estás viendo cómo es el comercial, entonces entremos en comercio. En el comercio tiene que haber un documento. Documento quiere decir un contrato entre tú y yo. Tú quieres que yo te abra la maleta para ver si llevo, yo qué sé, repollo o si llevo 4 huevos de gallina. Tú fírmame aquí un documento en el que yo salgo beneficiado en este intercambio que vamos a hacer, en el que yo te abro la maleta. Eso. Si de otra manera, si no lo quieres hacer, pues entonces ya entramos en derecho internacional público porque es violación a los derechos humanos. Pero por dar un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 3301 habló sobre instrumento.
muchas veces en cuestiones jurídicas ponen en cuestión la palabra instrumentos, ¿sí? Instrumentos jurídicos. Quiere decir documentos de pago, ¿sí? Documentos de conceptos de contrato. Un documento que se haya perdido o se ha robado, lo que sea, que no se encuentra, ese es el UCC1, perdón, 3301. Luego hay uno que me gusta mucho, que es el 3415, que es el concepto sin recurso, ¿sí? Es muy interesante porque uno dice recurso, no, pues tengo recursividad, tengo que sacar, no tiene nada que ver. Como les dije, no tiene nada que ver la terminología. Cuando vayan a meterse en contratos, den por sentado que no saben ese idioma, no es vuestro idioma. Cada palabra tiene que pensar que es algo completamente inventado. Así que hay que buscar el significado que ellos le dan, ¿sí? Y si no encuentran una manera de desarmarlo, entonces váyanse a la etimología de la palabra, que es anterior al comercio. Como es anterior, es superior. Entonces, sin recurso es cuando algo está bloqueado y no hay forma de que tú puedas atacarlo. Un ejemplo, yo mando un documento y al final abajo pongo UCC 3-415 sin recurso, ¿sí? O en inglés, without resource. Entonces, lo que estoy diciendo automáticamente es, cualquier cosa que a ti no te guste de este contrato, tú no me puedes atacar de vuelta, ¿sí? Porque está bloqueado completamente. No puedes utilizar ningún recurso jurídico en mi contra porque yo automáticamente he sellado este documento al haberlo finalizado. Ni me puedes demandar, ni puedes utilizar ninguna de estas palabras en mi contra, porque lo he dejado, te he dicho básicamente, no tienen, o sea, como lo he firmado, este es mi poder y esta es mi obra literaria, yo hago con ella lo que me dé la gana y te la estoy enviando, tú la estás aceptando, no puedes coger y darle la vuelta porque es mía. Yo mismo te estoy diciendo aquí que no te doy autoridad ni ningún tipo de poder, ningún tipo de recurso que tú puedas utilizar contra mi propiedad, que es mi obra literaria. O sea que cuando ustedes escriben un documento, esa es propiedad intelectual vuestra. Tiene vuestro copyright, vuestro derecho de propiedad. Y ustedes hacen con ella lo que quieran, la pueden bloquear. ¿Sí? Es decir, esta es mi obra, como puede ser Shakespeare, Hamlet, ¿sí? Hamlet de Shakespeare, perdón, o la Constitución de los Estados Unidos. Tú no puedes coger y hacer con ella lo que te dé la gana, imprimirla y venderla. No, esto es propiedad mía. Entonces yo, si te pongo que sin recurso y pongo el UCC 1308, como dije antes, de derechos protegidos, tú no puedes coger y hacer esto con lo que te dé la gana, porque en comercio yo estoy protegiendo mi música, yo qué sé, hasta mis videos o lo que mi fotografía, lo que yo quiera lo protejo. Y lo que yo he escrito también lo protejo porque ha salido de mi intelecto. Es mi propiedad intelectual, ¿sí? Propiedad intelectual, es de mi intelecto, tiene mi copyright. Bien, entonces yo lo bloqueo y tú no puedes cogerlo y utilizarlo en mi contra. Luego, demandar para que se cumpla el contrato. O sea, a Bimbo le he dado un contrato, pues te demando, porque lo has incumplido. Es el 3501 y después hay diferentes secciones con el tema de la deshonra y sus procedimientos que son 3502, 03, 04, 05. Bueno. Luego el 7102 vuelve a hablar de terminología. Buena fe, bienes, emisor, registro. Bueno. Ya por último, de las palabras importantes así que he elegido, el 8105, que es una reclamación adversa, que es lo que puede estar haciendo la otra parte que afecta a mi activo. ¿Qué es activo? No es de que sea una persona activa, ¿sí? Sino es alguna cosa o alguna unidad, o ellos también utilizan la palabra unidad, ¿sí? Alguna cosa que pueda generar ingresos permanentes, o sea, algo que queda como, algo que tú creas o diseñas que se queda como enclavado, ¿sí? En el banco, en criptomonedas, en lo que sea, y te va generando ingresos. Entonces se supone que eso es como una especie de ingreso pasivo o algo. Entonces, por ejemplo, el dinero que mueves en el banco se consideran activos, ¿sí? Y ahí también la palabra pasivos, etcétera. Bueno, el punto es, entonces todo esto que está generando algo, si otra persona está haciendo algo que te está afectando eso, tú lo puedes reclamarlo porque es algo adverso. Quiere decir que en vez de ir a mi beneficio, está yéndose en mi contra. Entonces, es básicamente lo mismo, pero quiere decir, es más o menos, si algo o alguien está haciendo lo que sea, que a ti te está perjudicando lo que económicamente te debería beneficiar. Eso es básicamente lo que es una reclamación adversa. Tú estás reclamando porque estás siendo perjudicado en algo que legalmente, o sea, por contrato, debería estarte beneficiando, ¿vale? Ese es el 8105. Agentes de emisión, obligaciones de propietario, papel inmobiliario electrónico, bueno, lo que dije antes, por ejemplo, de la parte asegurada, ¿sí? 1308, yo soy la parte asegurada, quiere decir, the security party, es de los que estamos abordando, yo soy una parte que tiene todo protegido,
¿sí? Estoy totalmente protegido en el sentido jurídico y legal. Y la definición pues se explica en el 9106, sección A, el número 72, ¿no? Para profundizar más en lo que significa parte asegurada. Luego, por ejemplo, el 9108 es cuando el documento, todas las cosas que has puesto, ha sido exactamente, o sea, has buscado milimétricamente no equivocarte en una sola palabra, has respondido debidamente a todo, o sea, has sido perfecto y preciso en todo. Entonces, está viendo una suficiencia en la descripción. Quiere decir que no dice, no, es que esto no lo entendí. No, yo lo he especificado muy bien. Ahí es suficiente, ¿sí? La descripción que he puesto y me he tomado el tiempo de poder explicártelo como si fuese un niño pequeñito, en el idioma hasta de parábolas, si no hace falta. Entonces hay una suficiente descripción. No me digas después que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Entonces también pasa, como pongo aquí, el bien asegurado en el sentido de que también ustedes entiendan lo que se está diciendo, ¿no? Tiene que haber aunque no importa si te extiendes, no importa, el hecho es que yo entienda lo que estoy firmando, ¿vale? Y lo mismo el otro, ¿sí? Que si te tienes que extender, te extiendes para que después no diga que no te entendió lo que estabas diciendo, ¿vale? Place of, y ya concluyendo, la ubicación del deudor, que es el 9307, es dónde está aquel que te ha agraviado o aquel a que tú lo quieres demandar o aquel que es el opuesto, el enemigo, lo que sea, como lo quieras ver, ¿no? Entonces, ese es el 9307. Y bueno, si estás registrado en Washington, Distrito de Columbia, pues entonces la sección C. Si es en general, como pasa con muchos países, que es en Nueva York, pues entonces 9307 y ya está. Puedes incluso agregar la palabra place of debtor, ¿sí? Lugar del deudor. La fecha del 1 de julio de 2001 es, por ejemplo, uno de los usos que tengo yo de unas últimas actualizaciones que se hizo. Y el último punto para mencionar es el 9627, que es determinación de si la conducta fue comercialmente razonable. ¿Qué significa algo que es comercialmente razonable? Que en términos de comercio nos estamos entendiendo porque esto es coherente, ¿vale? Entonces, también es esto, la coherencia en las pautas de comercio, ¿vale? También esto es importante mencionarlo. Por ejemplo, algo comercialmente razonable es que estamos esperando, por ejemplo, que perdí cierta cosa, tú me vas a pagar con dinero, no vas a hacer algo que no tiene ningún sentido o darme algo que está fuera de lugar o me vas a pedir cosas que no puedo hacer, ¿sí? Como dice la ley, nadie está obligado a cosas imposibles, ¿no? Entonces, todo que sea dentro de comercio, que haya una lógica en comercio, ¿sí? No, me has hecho una falta, me tienes que compensar mañana. Dice, no, es que en comercio me tienes que dar un margen de tiempo para que yo te pueda solucionar. Entonces, dame unos días hábiles para que se pueda solucionar. Por ejemplo, unos 28 días máximo para que se resuelva o después de un término de 3 meses, etc. Entonces, esas son cuestiones comercialmente razonables que dentro de comercio, pues tienen su coherencia. Pero si no es coherente comercialmente, pues me estás pidiendo algo que no se puede hacer. Puede que en la vida práctica sí, pero en comercio no. ¿Vale? Bueno, pues ahí hice un resumen y mira, dio tiempo en una horita de abordar lo que considero desde mi punto de vista los puntos más relevantes o importantes a tener en consideración del UCC, ¿no? Del Universal Commercial Code o Código Comercial Uniforme. Bueno, bueno, aquí un par de puntos que comentaba antes de cerrar. Cuando me case, en el contrato de matrimonio debe ser por bienes separados por si en el futuro hay una separación por buena fe, cada quien se vaya con lo suyo y no afecta al otro. A veces, parece a veces un poco frívolo, pero lamentablemente como mucha gente se casa, normalmente los matrimonios se hacen con un contrato matrimonial, pues lamentablemente el contrato matrimonial no tiene nada que ver con el amor entre la pareja, es una cuestión de comercio. Entonces, como es comercio, se va a resolver comercialmente, o sea que las otras dos personas, si ya de por sí se pelearon y se dividieron para separarse, no van a responder las cosas eh, razonablemente entre seres vivos, sino lo van a hacer comercialmente razonable, o sea que lo que le beneficie económicamente a cada uno. Entonces, si ya no hay amor, con menos razones importa si no son moralmente correctos, sino lo que buscan es dinero. Entonces, eso también es una cuestión tanto compleja del tipo de los contratos, ¿no? Entonces, por eso es bueno
tener una mente, si va a hacer un contrato matrimonial, también ser muy objetivo, dejar el emocionalismo a un lado y mirar debidamente lo que está firmando y las cláusulas que va a aceptar para que después el día de mañana no te perjudiquen, ¿no? O sea, no es que te vas a casar con la idea de divorciarte, ese no es el punto, pero por lo menos ser sensato y no pensar con las emociones, sino con el intelecto, ¿vale? De que se haga todo de manera justa, no pensando que ahora amo a esta persona, sino pensando en términos de que si estoy firmando un contrato matrimonial, quiere decir que es un contrato de comercio. Es como si esta persona delante de mí es una unidad productiva y yo soy también otra unidad productiva, o yo soy un pañol, o sea, una mercancía y la otra es una mercancía. Eso es un contrato matrimonial, ¿sí? No es como en la época de Moisés. Hoy día todos los contratos son comercio. Entonces, cuando tú haces un contrato matrimonial, no tiene nada que ver con la ceremonia. La ceremonia sí es una cuestión extra comercio, como se dice. Pero cuando tú firmas un contrato matrimonial, eso sí es comercio. Entonces, como es comercio, pues uno tiene que evaluarlo comercialmente, no como si fuese tu esposa o tu esposo, ¿vale? Si no, no firmes un contrato matrimonial. A ver, los bancos ponen en letras chiquititas en los contratos lo que a ellos les conviene. Por eso no es buena fe, porque te afectan cuando sucede algo con la cuenta. Es interesante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque es verdad que debería ser una cláusula que estuviese en letra grande para que tú lo vieses. No obstante, no hay nada que diga que por ser más chiquita la letra sea deshonesto. Simplemente es astucia. Lo están haciendo en letra pequeña porque saben que no vas a mirar la letra pequeña. Entonces ellos también tienen que jugar con reglas de astucia. Podrías decir que es deshonesto, pero dirían, sí, pero es que por el hecho de que haya una letra tipo 12 y al lado una letra tipo 10 no significa que sea deshonesto, simplemente que a lo mejor quieren resumir espacio para ahorrar un documento, prefieren resumir y poner algunas cosas o cláusulas en letra pequeña. Eso ya es responsabilidad de uno, ¿sí? También en cuenta que como es comercio, todos buscan sacar, o sea, la empresa, la corporación busca siempre por dónde beneficiar, porque después en las demandas ellos también quieren ahorrarse tiempo, porque cualquier cosa jurídica es pagar abogados. Entonces, cuanto más se puedan cubrir las espaldas, mejor para ellos. Porque como expliqué, no es aquí la cuestión jurídica como uno se imaginaría, que los jueces están emocionados por querer hacer la justicia y hacer el bien a la humanidad. No, es economía. De hecho, se le llama negociado jurídico o negocio jurídico. Te lo está diciendo en la cara, es un negocio. Lamentablemente es así, ¿vale? Entonces, si es negocio, es dinero. Entonces, se está haciendo es para generar ingresos, ¿sí? Ahora, otra cosa es que uno puede escribir unos puntos específicos al juez y tocar su figura humana y decir, hablo de un ser humano a un ser humano, o adámico a adámico. O sea, ya sabemos lo que significa jurídicamente humano. Pero de adámico a adámico, porque el que está detrás del título comercial de juez es un ser adámico, ¿no? Entonces, otro tema. Bueno, lo último, con el tiempo, incluso los datos digitales dejarán de ser propiedad de individuos por iniciativa propia. Es que ese es otro punto. Las cuestiones digitales te quitan casi todo el poder de poder controlar o manejar cualquier cuestión jurídica. Ese es uno de los grandes dilemas. Es igual que, como dije, de resolver cosas telefónicamente o en una videollamada. No, eso es para conversar, pero las cuestiones jurídicas siempre tienen que hacerse por escrito. Siempre, tiene que haber una evidencia física y tiene que estar firmado. Si tú recibes un documento de alguien, ¿sí? Y está escrito, bla, 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 lo primero que tienes que decir, a ver, ¿quién es esta persona? Quiero ver un nombre, quiero ver un apellido, quiero ver una firma y quiero ver una ubicación. Si está firmado y me pone un logotipo, pero no hay nombre de ninguna persona, esto es fraude. ¿Quién es este? Yo una firma, no sé, ¿esa firma qué es? ¿Un garabato? ¿Un dibujo? ¿Qué es eso? ¿Una obra de arte? ¿Un Picasso? Y veo aquí un logo. No, tiene que haber un nombre, un apellido, una ubicación. Yo tengo que saber quién es el individuo que está detrás de lo que escribió aquí. La empresa tal te escribe tal cosa. Una empresa no puede escribirme porque una empresa es una ficción jurídica. La persona que lo escribió es un ser físico. Entonces yo quiero saber quién es la persona física. Pero ellos muchas veces se van a cubrir las espaldas, no van a querer poner su nombre propio. Por si acaso lo agarres con ellos, ¿no? Y esto es bueno, eso es bueno también conocerlo. Lo importante es que uno tome esto como sin estrés, sino como una oportunidad de adquirir mayor conciencia, de ser más sagaces y de aprender, ¿sí? Eso es lo importante, ¿vale? Bueno.
No sé si tiene alguna preguntita. ¿No? ¿Alguna cosa que quieran comentar para concluir? Marcelo, ¿estás pensando ahí alguna cosa? Hoy no tienes preguntas. No, es que me perdí casi todo. No, llegaste a los últimos 4 minutos y medio. Sí, y no sé muy bien de lo que están hablando. Ah, bueno, ok, vale, listo. Bueno, de todas maneras el programa lo pasará André por diferido, así que siempre es bueno repasarlo y tomar datos, porque a veces la primera vez uno lo escucha para poder estar conectado con lo que se está hablando. Y después ya lo ves una segunda vez y así tomas nota y entonces ahí se integra mejor la información. Claro, claro, sí. Sí, yo después lo escucho. Listo, pues bueno, pues nada, entonces, que esté muy bien, Andri. Gracias, Néstor, Marcelo, Judith y los que vienen después del programa ya en YouTube. ¡Eh! Néstor, abrazo. Igualmente, gracias Fred, gracias por la información, muchas gracias.